Quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuántos cristianos nos hemos congregado hoy en esta iglesia? Levanten la mano los cristianos. Todos somos cristianos. ¿Cuántos somos cristianos? Amén. Todos los que estamos acá. La mayoría nos consideramos cristianos. Y qué bueno que tengamos esa convicción hoy, en esta mañana, de que somos cristianos, hijos de Dios. Pero fíjese bien, hoy en día muchos nos hacemos llamar así, cristianos, pero muy pocos nos llamamos discípulos de Cristo. Hay una gran diferencia en ser cristiano y en ser un discípulo. Muchos nos llenamos en lugares, nos llenamos la boca en lugares o en reuniones, en llamarnos así. Pero quiero en esta mañana hacer una diferencia entre aquellos que somos, que nos decimos que somos cristianos y discípulos, que hay una gran diferencia muy grande. Algunos ni tan siquiera les pasa por la mente cuando se hace esta pregunta, si eres cristiano o no, tan siquiera hacerlo, decir sí yo soy o no lo soy. El ser cristiano, mi familia, implica muchas cosas, tiene que ver con el carácter, con su carácter, tiene que ver quién dirige y quién gobierna nuestras vidas, quién gobierna su vida. Implica no solo llevar, fíjese bien, un título. No solo es llevar el título de cristiano, sino llevar en nosotros el nombre de Cristo. Amén. O sea, no es solo un título de que yo digo yo soy cristiano. Muy al contrario de eso, estamos viendo que llevamos en nosotros, en nuestros lomos, llevamos el nombre de nuestro Señor. Decimos que somos cristianos. Amén. Fíjese bien, recién convertido, recuerdo ver a muchos hermanos en la fe huyendo que en sus vidas seculares los llamaran cristianos. Llamarlos así implicaba tener enemigos, implicaba que los ignoraran, que los rechazaran, etcétera, etcétera. Eso fue hace 18 años. Bien recuerdo que en la iglesia donde nací, era impresionante cómo ellos guardaban eso, con algunos con mucho celo, otros simplemente por vergüenza, por no perder contactos, amistades, jefes. Salían y lo que menos en su vida era, mostraban que eran o que se llamaran cristianos. Ahora, 18 años después, todo el mundo se llama así. Todo el mundo es cristiano. No importa la religión que profesan, todos dicen que son ¿qué? Cristianos. Bueno, fíjense bien en las campañas políticas. Todos dicen también, ellos dicen ser cristianos. En sus spots salen con la Biblia a la par, la mencionan, etcétera. Pero realmente sus vidas dan muestra que son cristianos, que son realmente hijos de Dios. Es que es lo más fácil decirlo, anunciarlo. Yo no puedo decir yo soy médico y no serlo. Es fácil decir yo soy médico. Póngame que entre a una cirugía, vamos a ver si le puedo dar una operación. Ni he entrado cuando el paciente se me muere. Ni una naranja le puedo operar, pues. ¿Por qué? Porque yo no soy ¿qué? Médico, pero puedo decir que soy médico fácilmente. Una vez, recién abierto la cafetería, yo llegaba y miraba a los baristas y me ponía a hacer con ellos café. Y viene el pastor y me dice, ven, el pastor Javier, tú no sos barista, sos pastor. Salite de ahí, me la creía de barista. Pero hoy todo el mundo dice ser cristiano. No importa que sea la religión, pero todos se jactan, se llenan la boca en decir que son cristianos y no saben lo que dicen. Tiene que ver mucho esa palabra. Está muy lejos de ser verdad, pues no solo es llamarse, sino es serlo. Amén. Y un cristiano es aquel que es discípulo de Cristo.
Muchas personas se sorprenden hoy al descubrir, cuando abrimos nosotros las Sagradas Escrituras, cuando descubrimos que en el Nuevo Testamento los seguidores de Jesucristo son designados como cristianos solamente 3 veces. La mención más importante aparece en el comentario en el Evangelio de San Lucas, de que fue en Antioquía de Siria, donde los discípulos de Jesús fueron por primera vez llamados cristianos. Los discípulos ahí en ese lugar, en Hechos 11:26, fueron llamados cristianos. Léemelo, por favor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos, diga después de mí, discípulos. ¿Cómo les llamaron a los discípulos? Cristianos. Por primera vez en Antioquía. Uy, estos son los seguidores, estos son los que hacen lo que hacía aquel hombre llamado el Cristo. Entonces les llamaremos cristianos. La ciudad de Antioquía era conocida como una comunidad internacional. Es como aquí, supóngase que San Salvador, el lugar, esta zona de acá de la Gran Vía, fuera una comunidad internacional. Entonces, la ciudad de Antioquía era esa comunidad internacional y en consecuencia su iglesia también era una comunidad de carácter internacional, como la iglesia acá estuviera más allá, por allá por la Gran Vía. Entonces fue una iglesia de comunidad ¿qué? Internacional. Resultaba apropiado que sus miembros fueran llamados como cristianos. Ahí están congregados 800 personas que dicen ser ¿qué? Pero afuera, ¿qué había? Bares, chupaderos, cosas, tiendas de lujo, etcétera, etcétera. Pero ahí está una comunidad de personas diferentes a los que están acá. ¿A ellos cómo les llaman? Cristianos. Entonces resultaba apropiado que sus miembros fueran llamados cristianos a fin de indicar que sus diferencias étnicas quedaban superadas por su lealtad a Cristo. Amén. Entonces esa hacía la diferencia. Era bien notorio. Porque después iban a sus casas, partían el pan, se congregaban, hablaban de la palabra, igualito los de la CIA. Las otras 2 menciones de la palabra cristiano ofrecen evidencia de que comenzaba a convertirse en un término corriente. ¿Quién eres? ¿Cómo? Un término corriente. Te veo en la Biblia ahí, tú eres de alguna religión, te veo ahí que todos los días vienes a tu oficina con ese libro negro, con cosa plateada arriba que dice Biblia. ¿Tú eres? ¿Qué eres tú? Que soy Cris. Ya no. Ya la palabra se estaba convirtiendo, comenzaba a ser un término corriente. Ya no era, cristianos, están congregados. ¡Wow! ¿Ya vieron las esposas de los cristianos? ¿Ya ustedes vieron, ustedes impías? ¿Ya se dieron cuenta cómo son de diferentes la mujer cristiana y la mujer secular? ¿Ustedes se dieron cuenta cómo le sirven a sus maridos? ¿Ya se dieron cuenta cómo les sirven a los demás? ¿Ya se dieron cuenta cómo sirven las mesas? ¿Cómo ellas se congregan? ¿Guardan silencio? Ustedes, mujeres del mundo, ¿ya se dieron cuenta la diferencia? ¿Son qué? Cristianas. Pero ya era corriente. Entonces cuando Pablo fue a juicio con el rey o ante el rey Agripa y lo desafió en forma directa, Agripa exclamó: un poco más si me convences en hacerme cristianito. Hechos capítulo 26 del 25 al 28. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto,
pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco y me persuades a ser como tú. Por poco. Si eso hubiera sido una declaración impactante, ¿no? ¿Usted cree que hubiera dudado, hubiera dicho, por poco me persuades? No, simplemente hubiese caído rendido ante los pies del Señor. Pero dice, por poco me persuades a ser cristianito, panadero, con ese menosprecio que le dio el rey. O sea, ya era un término que se había tornado como corriente. El apóstol Pedro, cuya primera carta fue escrita en el contexto de una persecución cada vez mayor que iba creciendo, consideró, fíjese bien, en la primera carta en San Pedro, considera el necesario hacer una diferencia entre aquellos que sufrían como criminales y aquellos que sufrían por ser cristianos, es decir, porque pertenecían a Cristo. Entonces es necesario de que él, el apóstol, tenía que hacer esa diferencia entre aquellos que eran perseguidos porque ellos habían violado la ley, pero aquellos que eran perseguidos porque tenían a un Dios y porque creían de que Jesucristo era el Mesías. Y eso nos lo dice 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano... Oiga, mire qué poderoso está esto, Dios mío. Pero si alguno padece como qué, no se avergüence. Dígale que está a la par, no te avergonces ya. No, pero mírelo serio y un poco enojado. Así, díganle, ¿por qué te avergonzas? Se avergüence, hombre. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Cuánto nos avergonzamos? Hoy ya no oramos en la mesa. Cuando llegamos en la reunión, señor Héctor Rico, usted tiene ahora una reunión con el presidente, el gran presidente. Usted tiene con el de la compañía y tiene el honor usted de estar en esa mesa. Y llega don Héctor, ¿verdad? Y en lugar de dar testimonio, comienzan todos a los inconversos, impíos, a chupar, a comer. En lugar de glorificar a Dios en ese lugar, se pone a chupar y a comer. En lugar de orar, ya no oramos en las mesas, ya no compartimos la palabra, nos avergonzamos delante de nuestros hijos, de que somos cristianos, nos da pena, nos da vergüenza que nuestros hijos nos vean orando. ¿Por qué dice usted que quizás me va a decir que soy absurdo, que soy ridículo? Ya no hay. Ya usted está reunido con sus compañeros, con toda la gente, y usted ya ni siquiera un décimo así de testimonio que es cristiano. Para orar usted hace la típica clase de estrategia, la llamada la servilleta. Bota la servilleta y dice, gracias Señor por los alimentos. Amén. Ahí está su oración. Ya estuvo, ya no me pidan más. Siempre anda una servilleta usted. Así anda un montón de servilletas. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que, glorifique a Dios. ¿Cuántos cristianos habemos hoy acá? Ya va agarrando otro color, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos sabemos? Dice que si no glorifica a Dios por ello, ¿cómo? No avergonzándonos de llamarnos ¿qué? Cristianos y padeciendo por el nombre de Él. Es decir, porque pertenecían a Cristo. Esto es igual hoy en día. Colegios, universidades, amigos, familiares, muchos políticos dicen ser cristianos. Pero no nos vayamos muy lejos, nosotros mismos nos hacemos llamar cristianos, queremos hacer la diferencia con otras personas, nos llamamos, creemos que somos cristianos, pero no nos importa hacer la diferencia. Creemos que llamarnos así es como un título común y corriente, como lo pensaba el rey Agripa. Es como algunos, como decir, soy un jugador de fútbol y no tengo nada contra los jugadores de fútbol. Soy músico. O sea, no es un título más, familia.
Iglesia preciosa, no es un título más. Llevamos el nombre de nuestro Rey sobre nosotros. Somos cristianos. Amén. Pero nuestras vidas no reflejan lo que decimos que somos. Volviendo al ejemplo del médico, el que dice que es médico, ¿qué se supone que debe de hacer? ¿Cómo lo debemos de ver? Con su gabacha blanca, sus manos, usted sabe cómo las manos de los médicos, ¿verdad? Suaves, igual a las mías. Se supone que debe trabajar en un hospital, una clínica, operar. Debe andar vestido como tal, debe andar acá, un estetoscopio. Yo no me imagino al doctor acá, aquí hay un hermano, un médico, que yo me esté, o uno de ustedes esté con la presión alta. Mire, llevémoslo así a Medic. Y encuentra al doctor con un casco, lo encuentra con herramientas. Y usted es el doctor, soy medio doctor, pero también soy ingeniero. Ahorita estoy de ingeniero aquí en la clínica. Pues igual somos como cristianos. Hoy somos cristianos acá, allá no. Aquí soy cristiano, en la iglesia soy cristiano, pero afuera, en mi trabajo, no. Soy medio cristiano. Cuando no hay nadie. Pero cuando llegan los amigos, el jefe, la secretaria, ya ahí se terminó. Somos hábiles en tener una buena máscara de cristiano. Allá afuera, por el lobby, hay unos clavitos y ahí están 400, 500 máscaras. Y nos ponemos la máscara de cristianos acá. Con permiso. Nos sentamos al terminar el culto. Y nos vamos quizás con la verdadera. Nuestras vidas no reflejan lo que decimos que somos. Si usted es cristiano, debe reflejar a aquel que lo habita, que lo domina, que lo gobierna, que lo reina. Amén. Así muchos decimos ser hijos de Dios, pero nuestras vidas, se lo repito, fuera de la iglesia, la casa, es muy contrario. Fíjese, vulgares, filtreando con la compañera de trabajo. Mire, el día de ayer se celebró el mal día llamado Día del Amor y la Amistad. Y estaba escuchando la radio, estaba haciendo yo unas cosas de la iglesia en la mañana, estaba escuchando una radio, y en la radio, supuestamente el gran día del amor y la amistad, esa radio estaba rifando entradas a moteles. Oh, pero tenía usted saturadas las líneas. Pero en una de esas cayó una. Y contesta, bueno, sí, me quiero ganar una entrada a un motel. Y de repente en el fondo una canción cristiana. Y se oía que el otro locutor le decía, si le queda paz, mira, cristiano, lo que se va. Pues dice que es cristiano y estaba participando en una rifa en un motel y al fondo estaba... Es que el que tú escuches una canción cristiana, que vengas a la iglesia, que tengas amigos cristianos, no significa que tú lo eres. El día de ayer, ¿cuántos engañaron a su esposa, a su esposo? Y siendo supuestamente como te vende el mundo, el día del amor y la amistad. Jóvenes desobedientes a sus padres, maestros, a sus pastores, soberbios, altivos, arrogantes, autosuficientes, centrados en ellos mismos. Mujeres y hombres independientes de Dios, de su palabra. Difícilmente así se le puede llamar o ser un cristiano real. Entonces, pastor, ¿qué implican las palabras cristianos y discípulos? Las dos palabras, cristianos y discípulos, mi familia, implican una relación con Jesús. Amén. Aunque tal vez el término discípulo es el más fuerte. Es el más fuerte de los dos porque implica inevitablemente una relación. Una relación entre maestro y alumno. El discípulo tiene como maestro a alguien.
Y en este caso, si somos discípulos de Cristo, ¿quién es nuestro Maestro y Señor? Jesucristo. Entonces, la palabra discípulo implica algo más fuerte. Durante los 3 años de ministerio público de Jesús, los 12 fueron discípulos. Los 12 fueron discípulos antes de ser apóstoles. No me cree. Vamos a la Biblia. Mateo 10, del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿A quién llamó? ¿A sus 12 qué? Discípulos. Ok, sigue. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y cambió. Los 12 discípulos. Y luego les llama ¿cómo? Sus apóstoles. Antes de ser apóstoles, ¿qué fueron? Discípulos de Cristo. Y los nombres de los 12 fueron, primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también que... pero mira, aquí va cambiando la cosa, hermano, porque dentro de los 12 hay alguien que lo traicionó. Y aquí ya cambia muchas cosas. ¿Se puede imaginar usted la habilidad de este hombre de parecer cristiano para que no lo detectaran los demás apóstoles? La fingía bien, oraba, aleluya, venía al culto, ministraba. Bueno, de hecho Dios le dio autoridad a Jesús para echar fuera demonios y sanar toda autoridad, toda enfermedad. Pero no era. En cierta forma, hermanos, uno desearía que la palabra discípulo, todos aquellos que un día hemos discipulado, tenemos discípulos, tenemos discipulados, hubiese continuado esta palabra en uso a lo largo de todos los siglos desde que se escribió todo esto, a fin de que todos nosotros los cristianos fuéramos conscientes de esta condición de discípulos de Jesús y tomásemos, pero muy en serio, la responsabilidad de estar bajo disciplina. Entonces, iglesia, la versión real es que antes de llamarnos cristianos, debemos ser discípulos. Dígale al que está a la par, dígaselo. Antes de ser cristiano, debes de ser un discípulo. Entonces es muy fácil decir que todos somos cristianos. No es al revés, primero cristiano y luego discípulo. No es al revés, la ecuación no es así. Es primero discípulo y luego cristiano. Al ser discípulos de aquel que decimos seguir y amar, nos convierte realmente en sus siervos, porque hacemos lo que Él quiere, hacemos su voluntad. ¿Qué más hacemos? Le amamos, nos congregamos. Por obediencia nos sometemos a la autoridad de su palabra. Pero si somos o decimos ser discípulos, debemos de serlo de una clase diferente. Somos discípulos, ok, yo soy discípulo, pastor. Excelente, ¿te estás discipulando? Sí, me discipulo. ¿Cuánto? No me levante la mano. ¿Cuántos no se están discipulando acá? Si usted no los está discipulando, entonces eso es grave. Eso es grave, no es un juego. Usted no está creciendo, no está madurando en el temor y en el amor a Dios. Porque usted dice ser cristiano, pero usted ignora muchas palabras, muchos principios bíblicos. Antes de llamarnos cristianos, debemos de ser discípulos. Él quiere que seamos de la clase de discípulos radicales. Debemos de serlo esa clase diferente, discípulos radicales, y radicales en toda nuestra manera de vivir. Y no le tenga miedo a esa palabra radical, por favor. No estoy hablando de legalismo, estoy hablando de ser radicales. Jesús fue radical, se lo voy a mostrar.
Si alguien fue radical en este mundo, este fue nuestro Señor Jesucristo. Él jamás anduvo acá en esta tierra ocultando quién era. Nunca se avergonzó delante de los escribas y fariseos. Es más, Él les encaraba y les decían: hipócritas, hipócritas, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Uy, no iba a andar como ocultando quién era. Hoy nosotros no somos expertos. La servilleta. Acuérdese. Hoy que vaya a almorzar, no vaya a agarrar, no basta. Mira tú, ¿qué es lo que andas debajo de tu brazo? ¿Qué es el libro? Fíjate que una amiga lo dejó en el carro. O sea, ya tú, es la Biblia, es la palabra del Señor. Aquí encontrás el testimonio santo de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo, de su deidad, que Él es Dios. No, pero nos da vergüenza. Jesús nunca ocultó quién era. ¿Eres tu rey? Claro, soy rey, dijo. ¿Se acuerda? Tú lo has dicho. Él vino a hacer la voluntad del Padre y eso le bastaba a Él. Eso es lo que hacía radical a Jesús. Lo hacía radical en su obediencia, pues había recibido instrucciones de Dios y tenía que cumplirse tal como lo había ordenado el Padre. El no salirse de esa orden divina lo volvía radical en su carácter, en su pensamiento, en su actuar, en sus relaciones con los demás. Jesús dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí nos deja encerrado el Señor en todo. Él es radical. Él quiere que sus discípulos, que sus hijos, que la iglesia sea radical en su manera de actuar bajo todo el concepto y encerrado en la Escritura. Amén. ¿Por qué me llamas Señor? Soy tu Señor. Soy el Señor de tu vida. ¿Por qué tienes esa relación ilícita? Soy el Señor. Es que Señor, yo lo amo. Solo un poquito, un ratito, y amén. Y en iglesia tú eres mi Señor. Sí, Señor. Ay, tan radical que eres, Señor. ¿Y qué tiene? Si yo lo llevo a la iglesia, se va a convertir. Es una gran trampa. ¿Por qué me llamas Señor? Ay, es que, Señor, es que mire, usted no sabe cómo es mi carne, es que es difícil, es uy, es que la carne es débil. Mire, esta carne así le hace, mire, ¿ve? Cómo salta. Le encanta pecar. No, pero tú dices Señor, vienes a la iglesia y dices, todos somos cristianos, Señor. ¿Realmente Él es tu Señor? ¿O solo crees que en algunas áreas de tu vida es el Señor? Es que aquello que proclamamos, ser discípulos del Señor Jesús, pudiéramos provocar otra vez de su parte esta confrontación de Lucas. El discipulado genuino es el discipulado que compromete todo el ser, iglesia. Amén. Compromete todo tu ser. Tú no puedes entregar a medias tu vida. No existe tal cosa. O eres cristiano, o eres discípulo, o no lo eres. Jesús fue radical con estas palabras. ¿Cuáles? Y no hacéis lo que yo digo. Y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué es lo que viene pidiéndote el Señor? Por años, hoy mismo. Pero Él es tu Señor, Él te provee. Señor, tú me provees, tú me bendices, tú me has dado familia, me has dado todo. Gracias, Señor, 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 Señor. Entonces, ¿por qué no haces lo que yo digo? Si soy tu Señor, tienes que someterte por amor bajo mi autoridad. Estas palabras implicaban, Señor, Señor, que aquellos que le decían estaban rendidos a su señorío. Iglesia, estamos rendidos a Él.
al señorío del Señor. Estamos rendidos a aquel que le decimos o que creemos que amamos, o que cree usted que es su Señor. Si usted hace, fíjese bien, si usted hace lo que su pecado le dice hacer, entonces usted es esclavo de ese pecado. Su Señor es ese pecado. Ese es su Señor. Usted le rinde su vida a eso, a esa mujer, a ese hombre, a esa cosa, a ese dinero, a su profesión, como se llame. Usted le sirve con su vida a ese pecado. Pero si usted hace la voluntad de su Padre, si usted hace la voluntad de las Escrituras y muere cada día ese pecado, entonces su Señor es Dios. Amén. Es Jesús. Pues entonces, ¿por qué radical? ¿Por qué debemos de ser radicales? Bien, esta palabra radical deriva del latín radix, que significa raíz. ¿Qué significa? Raíz. En forma general, es cualquier persona cuyas opiniones fueran a las raíces y cuyo compromiso fuera profundo. En este caso, Jesús con sus palabras, con sus mandatos, nos lleva a que tomemos un compromiso profundo a ser discípulos y hacer lo que Él nos dice que debemos de hacer. Debemos de ser radicales. Si decimos seguirlo a Él, ¿a quién debemos de seguir? A Cristo. Si vamos a hacer su voluntad, hacerla. Nos dice Él siempre que nos debemos de congregar. No como aquellos que tienen costumbre de no hacerlo, pero le damos más importancia a las otras cosas. ¿Qué más nos dice? Hay tantos preceptos, pero concretísimos de parte del Señor, y hacemos lo contrario. ¿Por qué debo ser yo un discípulo radical, pastor? Bueno, hay diferentes niveles de compromiso en la iglesia cristiana. No todos estamos comprometidos con Dios. Jesús mismo lo explicó al describir qué sucede con la semilla de las que habla la parábola del sembrador. Las diferencias entre las semillas dependía del tipo de suelo donde caían esas semillas. De la semilla sembrada en el suelo pedregoso, Jesús dijo que no tenía raíz. Mateo 13, del 5 al 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se seca. La manera en que siempre evitamos un discipulado radical, si usted se está discipulando, pero no es radical en su vida, en tomar decisiones bajo la Escritura, lo que dice la palabra, nosotros evitamos siendo selectivos, es decir, eligiendo aquellas áreas en las que el compromiso no nos va bien. Por ejemplo, asistir a los cultos si tienes el tiempo. Sirvo cuando yo pueda. Diezmo cuando me sobra o si quiero, y si yo quiero creer hoy, así va a ser. Y sacamos versículos fuera de contexto para justificar nuestro pecado. Son áreas en las que el compromiso, no hay compromiso, no nos va bien a nosotros. Y aludimos a aquellas otras que podrían resultarnos costosas. Esa es otra. Un discipulado semanal. Todos los martes vas a venir a discipularte. No queremos pagar el precio. Nos resulta demasiado costoso, engorroso. Me sacan de mi comodidad. Ese discipulado semanal sin faltar, vivir, fíjese bien, y practicar principios de vida, propósitos, también. Mucho cuesta, pastor. Pero debido a que Jesús es Señor, no tenemos derecho a seleccionar en qué áreas nosotros debemos de someternos a su autoridad. Amén. Porque nosotros, los hombres, queremos condicionar a Dios a que Él se someta a nuestra autoridad. Fíjense que mi hijo, por ejemplo, Santiago, le voy a poner un ejemplo de él. Se porta mal en el colegio, hoy sí lo haga varita. Y todo el camino, cuando se sube al carro, me va enamorando. Papito precioso.
Y me va cuenteando hasta atrás. Qué bello eres, papito. Te queda esa barba espectacular, papito. Y ahí va. Papito. Sí, Santiago. ¿Me amas? Sí, te amo, Santiago. Yo también te amo, papito. Ya casi llorando, ya llegando porque a ver la vara. Yo, papito, yo también te amo y no te doy vara. Esa es la carne, la naturaleza pecaminosa. ¿Querer qué? Manipular a la autoridad. Él con esas palabras quiere hacer persuadirme a que yo no lo discipline. Así igual nosotros, diga, Señor, yo sirvo pero poquito. Yo sirvo de 9 de la noche a 10 de la noche. No hay nadie en la iglesia. Diezmo. Ay, otra vez con ese tema. No voy a diezmar y punto. Punto. Mira, si yo puedo servir, pero si el pastor Carlos es el que me va a discipular, ahí estoy nice. Pero el pastor Melvin, no. Ah, de verdad. Sí, no, es que a mí me parece, es que yo quisiera, es que de la iglesia debería. No, Señor, no es así la cosa. Es más, qué bendición es Vida TV. No voy a la iglesia y veo por la tele. No me congrego. Nosotros no queremos someternos a su autoridad. Él te dice, oye, sé fiel a tu esposa. Pero ya me aburrió, Señor. Ah, de verdad. La relación del matrimonio es aburrimiento. Pues qué mal estás. Venga los lunes al culto de matrimonio. No tenemos derecho a seleccionar en qué área nosotros vamos a someternos a Cristo. Amén. Simplemente el siervo obedece. El hijo obedece. El discípulo obedece a aquel que dice que es que su maestro. Da testimonio de mi hijo. ¿Cómo nos conocen en el trabajo? ¿Cómo nos conocen? Es sorprendente ver hermanos que son diferentes acá en la iglesia, pero media vez andan con otro vulgar, se destaparon. Y lo peor que ni se dan cuenta que ahí estamos. Y no por uno, que nosotros no somos dioses, no somos Dios. Pero yo creo que entre los hermanos, la iglesia, nos debemos amor, respeto, ministrarnos. Amén. Así es. La característica de un discípulo radical, la primera característica del discípulo radical es la de no conformidad. ¿La de qué? No conformidad. Quisiera explicarlo porque la iglesia tiene una doble responsabilidad en cuanto al mundo que nos rodea. Por un lado, debemos vivir y servir y testificar en el mundo. Amén. Pero por otro lado, debemos de evitar que el mundo nos contamine. Son dos cosas. Predicar, proclamar, dar testimonio. Pero por el otro lado, no debes dejar de ¿qué? Contaminarte de ese mundo. O sea, no se trata de preservar nuestra santidad escapándonos del mundo y tampoco de sacrificar nuestra santidad conformándonos al mundo. O sea, usted y yo no debemos de ser tolerantes con este mundo. Tanto el escapismo como el conformismo nos están prohibidos a los cristianos. Amén. Este es uno de los temas principales en todas las escrituras, en toda la Biblia. Dios está reuniendo a un pueblo para Él, un pueblo para sí, y nos está convocando a ser diferentes del resto de las personas, diferentes del resto de los cristianos, diferentes en los hogares, diferentes en los trabajos, diferentes en las empresas, diferentes en la política, diferentes en todo. Él nos dice, sean santos. ¿Cómo? Sean santos. Ordena repetidamente a los suyos, a sus hijos, sean santos porque yo soy santo. Wow. Levítico capítulo 11 versículo 45 dice: Porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios nos está llamando a vivir en pureza.
en santidad. Y fíjese bien, este no solo es un tema para los jóvenes. No, es un tema para jóvenes, para niños, para adultos, para los ancianos de esta iglesia. Es para toda la comunidad cristiana en general. Amén. Sed santos. Y fíjese bien, este tema sí es radical para Dios. Porque Él no le deja sea medio santo. Si usted puede vivir en santidad. Yo te comprendo, hijo, es difícil. No, sed santos porque yo, así es. Él nos está mandando a ver si, como le digo, no nos manda eso, a ver si podemos hacerlo. A ver si ustedes pueden vivir bajo mis propósitos. A ver si pueden congregarse, si pueden vivir para la gloria y alabanza de mi nombre. En toda la Escritura aparece este llamado a vivir de esa manera para Dios. En las 4 secciones principales de las Escrituras, de la Biblia, la ley, los profetas, las enseñanzas de Jesús y la enseñanza de los apóstoles nos manda a que nosotros vivamos de esa manera como discípulos, en santidad, en pureza, dando testimonio que el que habita y el que te gobierne es santo. Por eso que tú eres, así es. Le daré un ejemplo de cada uno. En primer lugar, la ley. Dios le dijo al pueblo por medio de Moisés en Levítico capítulo 18, versículo de 3 al 4. ¿Qué dice? No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Uy, pastor, pero eso solo es para Israel, de verdad. Entonces viva usted como quiera. ¿Qué dice la Biblia? No imitarán ustedes las costumbres de Egipto. No imitarás tú las costumbres de tus amigos. No imitarás tú las costumbres de tus cheros del trabajo. En Deuteronomio capítulo 13, del 6 al 8, nos dice casi lo mismo, pero ¿qué debemos de hacer? Léelo. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Acaso no es radical Dios? Fíjese lo que dice el 8. No consentirás con él, ni le vas a prestar ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Y dice la Biblia también de que aquellos que tienen por costumbre o aquellos que dividen las iglesias, falsos maestros, que ni aún ni con ellos, ¿qué? Comáis. ¿Acaso no se parece? Radical. Pero no, usted, nosotros, vosotros, ellos. Dejemos que el mundo entre a la casa. Ahí llegan sus amigos con las botellas, con las drogas. Ahí llegan sus cheros con las queridas, con las amantes. Y usted cristiano. Aquí vengan, hagamos asados. ¿Quién juega ahora? El Barça y la Selecta. Va, venga. Vamos a hacer y ahí compartiendo. Pero son mis amigos de toda la vida. ¿Qué voy a hacer sin ellos? Mejor pregúntese, ¿qué haría usted sin Cristo? ¿Qué importa a ellos si ellos no aman a Dios? De manera similar, el juicio que Dios pronunció contra su pueblo por medio del profeta Ezequiel fue en Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Y sabréis que yo soy el Señor,
porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Así es, y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. En el precioso Sermón del Monte, Jesús se refirió a los hipócritas y a los paganos y agregó en Mateo capítulo 6, versículo 8 lo siguiente: No os hagáis pues semejantes a ellos. Wow. Y finalmente el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo actual, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolde a sus amigos, no se amolde a esas personas que pecan, que no son sus amigos, que no son cristianos, pero como que la iglesia ama eso. No se amolden al mundo, al sistema actual. Si todos son corruptos, usted sea diferente, honre a Dios, no sea corrupto. Si todos adulteran, sea diferente para gloria de Dios. Ame a su esposa, respete a Dios, ame a Dios sobre todas las cosas. Hay que sus amigos se revienten su vida como quieran, pero usted va a honrar a mi rey. No se amolden a este mundo. Este es entonces el llamado de Dios al discipulado radical, a una firme actitud de no conformidad a la cultura que nos rodea, iglesia. Es un llamado a desarrollar una contracultura cristiana, un llamado al compromiso sin negociar con Dios, sin razonar su voluntad, sin razonar su palabra, tal como lo vivió uno de sus discípulos y después apóstol. Mateo 9:9 dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él, fíjate, Señor, que ahorita no tengo tiempo. Está bueno el negocio. Desde que andas tú por aquí, todos andan pero alebrestados queriendo pagar todo. Bien me los tenés. Estoy ganando bastante plata, tranquilo. No, mira. Gracias por tu llamado, lo aprecio mucho, pero tengo mi negocio, Señor. No, gracias por llamarme a ser un discípulo. Gracias, te agradezco mucho. Pero fíjate que mis hijos, mi familia. No, gracias, Señor. Yo te agradezco, pero es que la playa los domingos es tan rica. Es bien diferente al lunes, fíjate. Martes, la sal es diferente. Pero el domingo es bello. Los cócteles tienen otro sabor, Señor. No, pero ¿qué hizo Mateo? Se levantó y Yo no veo aquí en la escritura que Jesús le ha dicho: antes que me contestes, Mateito, permíteme decirte lo siguiente. Si tú me sigues, tendrás pisto. Serás un hombre próspero, tendrás carro. Wow, serás un gran pastor. No, mira, te prometo que no te vas a enfermar. No, y es más, zancudo que se te pretenda acercar, desaparecido. Tengo poder para desaparecer cosas. No te preocupes, Mateo. Mira, si me seguís, wow, vas a tener poder, brother. Vas a tener de todo. Mira, vas a ser, pero todo el mundo te va a seguir y amar. Y si te aburre tu esposa o algo así, te voy a permitir que tengas algo por ahí, tranquilo. A veces me hago el ojo pacho, fíjate. Yo no veo a Jesús prometiéndole estupideces a él. Él dice que lo vio con lo que más amaba Mateo, el dinero, lo que más adoraba. Y le dijo: tú, sígueme. E inmediatamente se levantó y le siguió. Seguir a Jesucristo es de pagar un precio, mi familia. Es de pagar el precio.
de salir de tu comodidad, de discipularte para que tú tomes decisiones concretas basadas en la palabra de Él. Hoy que se acercan las elecciones debemos de ser sabios. Pues un discípulo debe saber discernir en quién elegir, no por promesa, bueno, todos prometen, wow, sino porque usted y yo debemos de discernir la vida real de esa persona. Si ama a Cristo, ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo. Amén. A Jesús. Que no se avergüence. Jesucristo. Amarlo, hacer su voluntad. Pero eso es fácil decirlo, sí. Pero por eso debe haber un discernimiento en cada uno, pedirle a Dios. Muchos pensamientos está ahora atacando la iglesia, y eso solo es conociendo al Señor. Su señorío sea nuestra dirección en todo. El señorío de Jesucristo es primordial en la conducta del cristiano. Jesucristo es Señor, es el fundamento de nuestra vida cristiana. Que Jesucristo es el Señor, es el fundamento de su vida cristiana, iglesia. Amén. ¿Quién ejerce el señorío? ¿Quién ejerce el señorío? Entonces, es la iglesia, los empresarios, los políticos, ustedes quien ejerce el señorío sobre Jesucristo, dándose la libertad de editar, manipular y de aceptar lo que le gusta y de rechazar lo que no le agrada. En medio de toda esa densa oscuridad hay una pequeña luz al fondo, y esa es la iglesia de Cristo. Eso es lo que va a marcar la diferencia, siendo radicales en toda nuestra manera de vivir para el Señor. Vivir lo que dice la Biblia. Vivir como debemos hacerlo. Esa es nuestra esperanza. Cristo, su palabra, la autoridad de su palabra. Es por eso es que debemos de ser discípulos de aquel que decimos quien es nuestro Dios y nuestro Señor. No debemos de ser como los juncos, sacudidos por el viento, por cualquier clase de doctrina, inclinados a los arberatos de la opinión pública, sino inconmovibles como las rocas cuando pegan, el río pega así contra esas rocas, son inamovibles. No debemos de ser como los peces tampoco, que flotan con la corriente, porque solo los peces muertos nadan con la corriente, sino que debemos de nadar contra la corriente de este mundo, aún contra la corriente cultural predominante que está ahora. Pero también, y esto es más delicado, no debemos de ser como los camaleones. Estos reptiles que cambian de color según su ambiente, sino distinguirnos visiblemente de los demás. Estos, cuando está azul, son azules. Cuando está morado, son morados. Y muchos son así. Se convierten en un grupo de inconversos, son inconversos. En otros son los otros. No se distinguen. Iglesia, preciosa familia, ¿eres tú un discípulo? ¿Eres tú un discípulo? Si lo eres, entonces eres cristiano. Solo un discípulo es verdadero cristiano. Te estás discipulando. Y si no lo estás, ¿qué discipulas? ¿Qué palabra le das a tu esposa, a tus hijos? Y si lo estás haciendo, eres un discípulo radical que ama a Dios, por lo tanto guarda sus mandamientos y los obedece. Es Cristo tu Señor, es el Señor de tu vida, de tus juegos, de tus hobbies, de tu sexualidad, de tus relaciones con tus amigos, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu finanza, de tu trabajo. ¿Eres un hombre o mujer discípulo de Cristo radical, o te permites algunas cosas en tu vida, pecas, creyendo que no te van a afectar? Probablemente vivas un cristianismo a medias. Iglesia, tal cosa no existe. O amas a Jesús o amas a este mundo, y uno de ellos será tu Señor. Es hora que nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor. ¿Quién eres? ¿Eres un cristiano o eres un discípulo? Si eres discípulo, pues somos cristianos todos.
¿Cuánto nos comprometemos delante de Dios a ser discípulos radicales que aman al Señor? Amén, iglesia. Cerremos nuestros ojos.